Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos haciendo las asignaturas nada menos que de historia. Como tú puedes ver, vamos a hacer historia del Perú. La clase está dirigida para quienes, para los jovencitos de nivel 4, ¿ya? Y el tema se llama el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Ojo, estamos siendo bien claro ese primer gobierno, porque obviamente vamos a tratar también nada menos que un segundo gobierno de él. ¿Ya? Así que comencemos con nuestra clase el día de hoy. A ver, muy bien. Vamos a ubicarnos nada menos que un momento en el tiempo. ¿Ya? A ver, miren, todo este periodo se llama el periodo nada menos que de la convivencia, ¿correcto? De la convivencia. Y la convivencia se inicia nada menos que desde el año 1956, ¿ya? Escrito amarillo, me he puesto es 9, ahí está, listo. Del 56 al 62. ¿Y quién estuvo como presidente ahí, chicos, se acuerdan? Estuvo nada menos que en su segundo gobierno, ¿quién? Nada menos que Manuel Prado Ugarteche. Hemos tratado de él. Y se acuerdan que en el 62 al 63, para evitar el gobierno del APRA, se da una junta militar, un golpe de Estado, ¿cierto? Y ahora vamos a tratar del año 1963, es decir, esa junta de gobierno llama a elecciones y vamos a tener el gobierno del 63 hasta el año 1968. Ya nos hemos ubicado en el tiempo, ¿cierto? Entonces, los militares que habían estado brevemente dejan el poder y convocan a elecciones, ¿correcto? Ya. Convocan a elecciones para el año 1963. Así que la Junta Militar, dirigida por Nicolás Lindey, convocó a las elecciones de 1963. ¿Quiénes participaron? Miren, en esas elecciones de 63. Ya, vamos a ver acá. ¿Quiénes presentaron acá? Convocó a elecciones. Miren, flechita. ¿Quiénes presentaron? Uno, Belaúnde. ¿Quién más? El mismo Aya de la Torre y Odría, Manuel Odría, postulan. Y resulta que Fernando Belaúnde Terry ya había fundado el Partido de la Lampita. ¿Cómo se llama el Partido de la Lampita? AP, Acción Popular. Él había creado un partido político allá por el año 1956. ¿Ya? Y con ese partido político, Fernando Belaúnde Terry llega al poder. Entonces, el vencedor, ¿quién fue? Fernando Belaúnde Terry, ganando al mismísimo Aya de la Torre y al mismo Odría, con los votos que se requerían, que pedía la Constitución, ¿correcto? Muy bien, pero ¿qué pasó? En el Congreso no obtuvo mayoría, es decir, que no hubo muchos congresistas de Acción Popular. Y miren, la típica, siempre hay confrontaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y los apristas con los odriguistas se unieron e hicieron la famosa coalición del pueblo, nuevamente usando el término del pueblo, hicieron una coalición nacional y se dio la oposición para Fernando Belaúnde Terry. Así que nuevamente va a haber una pugna, como varias veces, entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Quiénes se unieron en el Legislativo? Se unieron el APRA, ¿con quién dice? Con los odriguistas. Y en el Ejecutivo se encontraba nada menos que Fernando Belaúnde Terry con su Acción Popular. Nuevamente la confrontación. ¿Ya? Listo, vamos acá.
Continuamos. Bueno, en el aspecto político, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en los poderes? Ya un poquito nos hemos adelantado acá. A falta, miren, a falta de mayoría en el legislativo, no tenía mucha mayoría, se produjo un enfrentamiento constantemente con el ejecutivo, ¿no? Acabé controlado por Acción Popular, que ya lo dijimos, pero Acción Popular tuvo un aliado que es el Partido Demócrata Cristiano. Hoy en día se llama el PPC, Partido Popular Cristiano, pero en ese entonces se llamaba Partido Demócrata Cristiano. Y estaba nada menos que Luis Bedoya Reyes, ¿correcto? Y en el Congreso, ¿quién estaban? El APRA con la Unidad Nacional Odriguista. ¿Esto qué generó? Como hasta el día de hoy pasa, pugnas políticas, enfrentamientos políticos, puyas, ¿no? De enfrentamientos verbales, políticos de la época. Y obviamente esto generó problemas nada menos que en el gobierno del arquitecto Fernando de Terry, como vamos a ver, ¿no? Porque constantemente varios ministros eran censurados, nada menos que por los apristas y los odristas. Así que esa actitud del APRA ya se tiene desde muchísimo antes. Las guerrillas. Miren, en su primer gobierno, en el primer gobierno de Fernando Veloz Terry, así como vamos a ver en el segundo gobierno, para acá ahorita nos enfocamos en el primer gobierno, surgen las guerrillas. Y estas guerrillas estaban inspiradas. ¿En qué estaban inspiradas? Nada menos que en la Revolución Cubana. Y quisieron imitar la Revolución Cubana. ¿Quiénes? Los del MIR, del Movimiento Izquierda Revolucionaria, y los del ELN, del Ejército Nacional de Liberación. Miren, ¿ve? Profe, ¿hubo guerrillas en el Perú? Sí. Escuche bien, antes de Sendero Luminoso, antes del MRTA, ya habían surgido estos dos. Ahí está el MIR y el Ejército de Liberación Nacional. Miren, y acá está el APRA rebelde. Miren, lo que se buscaba un gran problema que el Perú vivía, que era nada menos que la reforma agraria. Un problema latente en el Perú, que luego vamos a hablar más adelante. Así que se buscaba solucionar la reforma agraria, ¿correcto? Y quienes vivían prácticamente en servidumbre eran los campesinos, ¿correcto? Sometidos por sus terratenientes, por los gamonales, ¿correcto? Y miren, la violencia durante el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry se fue influenciado por las guerrillas socialistas. ¿Influenciadas por quién? Por la Revolución Cubana. Ahorita les dije. ¿Ve? Y estos movimientos rebeldes fueron ¿quién? El MIR. Ya dije que es el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Liderada por Luis de la Puente Uceda. Y el Ejército de Liberación Nacional por Héctor Béjar, que está vivo. Héctor Béjar ya está una persona muy, ya no, obviamente ya de la tercera edad, pero está vivo Héctor Béjar, ¿no? Y Luis de la Puente Uceda con vínculos apristas. Aún había pues ese APRA rebelde, ¿no? Pero esos grupos fueron rápidamente derrotados, ¿no? Por el ejército, ¿ya? Fueron muchos, miren, fueron estudiantes de letras de San Marcos, miren, de San Marcos, de la Villarreal, ¿no? De la Católica, miren, de la Católica. Ahí podemos hablar nada menos que de Javier Eraut, ¿no? Interesante la vida de Javier Eraut. Intelectuales, pues, que se vieron motivados por la revolución nada menos que cubana, ¿no? Pero terminó nada menos que aplastado dichas guerrillas, ¿ya? Entonces surgen las primeras guerrillas en el Perú. En el aspecto económico, se busca el proceso de la reforma agraria. Es decir, en ese entonces, chicos, en la sierra y en la costa habían grandes haciendas, ¿correcto? Habían terratenientes. Y en ese entonces los valles, ¿no?, pertenecían solamente a pocas familias. El campesino no era propietario de nada y trabajaba para autosostenerse por su patrón, por su gamonal. Pero, ¿no?, el cual planteaba no un lento,
una lenta expropiación de más de 1 millón de hectáreas. Pero esto no querían los gamonales y generó conflictos políticos y sociales. ¿Ah? Obras que se dio en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Se dieron las primeras elecciones municipales, la ley de elecciones municipales. ¿Mm? Y el alcalde de Lima, ¿quién fue? Luis Bedoya Reyes, el fundador del PPC, alcalde de Lima. Construyó la vía expresa, mandó nada menos que una política habitacional de las grandes unidades vecinales, continuó con ese proyecto, como Santa Cruz, como la residencial de San Felipe. Se creó nada menos que el Banco de la Nación. Profe, recién existe el Banco de la Nación, sí, ¿ve? Lo que antes era la caja de depósitos y consignaciones, ahora fue reemplazada por el Banco de la Nación. ¿Mm? ¿Qué más? Se inició la construcción de la carretera marginal de la selva, que justamente lleva su nombre, la carretera de Fernando Belaúnde Terry. Y es que la selva vivía muy alejada del Perú. Creían que Lima era el Perú, pero con ese gran proyecto de Fernando Belaúnde Terry de conquistar el Perú por los propios peruanos, fue que mandó, pues inicia esta mega obra, ¿no? Rescatable, esto sí, de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Luego se dio la cooperación técnica por parte de Estados Unidos, ¿se acuerdan de la famosa Alianza para el Progreso? Continúa eso, y en otras palabras, ¿qué era la Alianza para el Progreso? Evitar pues las guerrillas, el socialismo en los países de Sudamérica. Y se inicia la construcción nada menos que del aeropuerto Jorge Chávez. ¿No? También en ese gobierno, chicos, se triplicó la deuda externa, hubo una devaluación monetaria y una crisis fiscal, ¿ya? Se trajo abajo la reforma agraria, se creó, miren, miren, estoy diciendo, no todo estoy escribiendo, se creó la Universidad Nacional de Federico Villarreal. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Pero ¿cuál fue el problema que tuvo que afrontar acá Víctor Raúl Haya de la Torre? Porque, o vamos, Fernando Belaúnde Terry, miren, ¿ven? Acá está Fernando Belaúnde Terry, acá está Juan Velasco Alvarado, y miren acá este rostro, muy jovencísimo él. ¿Quién es? Kuczynski. Kuczynski ya aparece en este escándalo, ¿eh? La crisis, ¿por qué le dan golpe de estado a Fernando Belaúnde Terry, chicos? Y eso simplemente se llama la crisis, ¿no? ¿Por qué fue la crisis? Por este documento, la crisis por la acta de Talara. ¿Ya? ¿Quién explotaba nuestro petróleo en Bea y Pariñas, en Piura? ¿No? Nada menos que la IPC, la International Petroleum Company. Entonces, en el año, escuchen, venga, en el año 68 se firmó la acta de Talara. ¿Entre quiénes? Entre la IPC y el Estado peruano. ¿Qué iba a pasar con este documento? Que la internacional, ¿no? Que la explotación del petróleo, ¿no? Iba a regresar nada menos que iba a ser devuelta al Perú, al Estado peruano, a la administración pública. Entonces, no te olvides, la acta de Talara, ¿quiénes firmaron? La IPC con el Estado peruano. ¿De qué trató? Que el petróleo iba a ser nada menos que devuelto al Perú. ¿Correcto? Bueno, este problema ya se venía arrastrando, ¿no? Pero ¿saben lo que sucede, chicos? Que, vamos acá a graficar, ¿ya? Miren acá. Acá está. Acá está el documento, la acta de Talara. ¿Quiénes eran los firmantes? La IPC con el Estado peruano. ¿Correcto? ¿Qué iba a pasar con ello? Nada menos que este documento estipulaba que los yacimientos de petróleo iban a ser devueltos al Estado peruano. ¿Correcto? Es decir, el petróleo regresaba al Perú, pero el petróleo tenía que seguir vendiendo a la IPC. ¿Correcto? Iba a ser devuelto al Perú, pero
solamente se iba a vender a la International Petroleum Company y era la que iba a controlar la refinería. Así que, bueno, parecía bien, pero el escándalo de la página 11, ¿no? Ahí aparece nada más que un señor miembro del directorio de la IPC, ¿no? Que era Marco Loret, ¿no? De Mola, y él, Marco Loret de Mola, ¿no? Denuncia que se pierde la famosa página 11, la página 11 de esta acta de Talara. Y en esa página 11 figuraba el precio, es decir, a cuánto iba a pagar la IPC por el petróleo. ¿Cuánto? No se sabe. De repente le íbamos a regalar las primeras producciones. Muchos señalan que fue un precio bajísimo por lo que se daba por en ese entonces por el crudo del petróleo. Y bueno, desaparece, denuncian, ¿no? Que desaparece la página 11, donde se detallaban los montos de la indemnización, porque también se iba a indemnizar a la IPC por la expropiación de los terrenos. Y esto desembocó en todo un escándalo y aparece nada menos que él, pues, ¿no? Juan Velasco Alvarado, y puso en una desestabilidad nada menos que al régimen de Fernando Belaúnde Terry. Y le dan golpe de estado a Fernando Belaúnde Terry. Así que los militares aprovecharon esta crisis política para dar un golpe de estado institucional fomentado por Juan Velasco Alvarado. Y Belaúnde fue deportado, fue expulsado del Perú. Profe, ¿y qué tiene que ver Kuczynski? Kuczynski era funcionario. Es el que había fijado la indemnización para la IPC, ¿no? Es decir, él estaba velando por los intereses de la International Petroleum Company. Y también PPK Kuczynski en ese entonces tuvo que huir. Velasco lo declaró traidor a este Kuczynski, ¿no? Por querer indemnizar nada menos que por devolver el petróleo al Perú. Y eso estaba pues con la venia de Kuczynski. Y Kuczynski tuvo que huir. Él mismo señala, recuerda ese episodio, que tuvo que huir en la maletera nada menos que de esos carritos que llaman los zapitos. Y ahí. Entonces, así termina el gobierno de Fernando Belaúnde Terry por el escándalo de la página 11. Ahora veamos acá. Tema sencillo, chicos. Es un gobierno nada más. Nos ponen felizmente varios gobiernos, ¿ya? Y ahora acá pondremos la práctica. Vamos a desarrollar nuestra practiquita, las preguntas. Ya, vamos acá. Rapidito. Hemos hecho. El partido que llevó al poder al arquitecto Fernando Belaúnde Terry. ¿Qué partido lo llevó al poder? Acción Popular, de profe La Lampita. ¿Hasta hoy existe Acción Popular? Claro, ¿no? Oye, la coalición nacional, lo llamaron la coalición del pueblo. ¿Para qué se hizo? Para tener el control del legislativo. ¿Quiénes? El APA y los odristas. Ahí está. El APA y la Unión Nacional Odrista. Se opusieron a las reformas de Fernando Belaúnde Terry. Miren, el lema, la conquista del Perú por los peruanos. Oye, ¿acaso Lima solamente es el Perú? No, pero ¿se acuerdan que el tema anterior vimos nada menos que cómo Lima empezó a crecer? Pero había un lugar muy alejado, que era la selva. Así que conquista del Perú por los peruanos, la construcción de la carretera marginal de la selva, ¿no? Ahí está. Uy, esto de acá. Las primeras elecciones municipales desde la época de Leguía se realizaron cuando estaba en el poder. Ya. ¿De qué gobierno estamos estudiando? Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Es más que obvio. Hoy miren, ¿ven? La pérdida de la página 11, la que hemos hablado de la acta de Talara, estuvo referida ¿a qué? Al precio de la venta del petróleo. ¿Ya? Del petróleo. Sector agropecuario, petróleo, sector agropecuario, es sector industrial, sector construcción es hidrocarburos, sección de hidrocarburos, ahí tiene que estar.
Pregunta 6. Durante la crisis velaundista de 1968, miren, durante la crisis velaundista de Belaunde, pues, ¿no? Se produjo ¿por qué? Porque se firmó la acta de Talara. La renuncia de Carlos Orete Mola, no, él denunció, ¿no? Él denunció la hoja, ¿no? La renuncia no. Convenio firmado con la IPC, ahí está. Revocatoria de la acta de Talara, no se revocó. Interpelación ministerial, nada, nada, ¿no? ¿Por qué se dio la crisis? Por el convenio firmado con la IPC, por el acta de Talara. ¿Ya? Ahí está el 6. 7. La acta de Talara, la firma del acta o la firma del acta de Talara, propició la caída de quién? De Fernando Belaúnde Terry, por eso cae su gobierno. Pero luego va a volver a ser presidente del Perú, ¿no? Durante las elecciones del 63, Belaúnde, quien derrotó a Lapra con Víctor Raúl Haya de la Torre, a la famosa Unión Nacional Odrista con el mismo día. Derrotó, ¿no? Acá. ¿Y dónde está? A ver acá, está Haya de la Torre, ¿no? Haya de la Torre había quedado segundo, ¿no? La coalición APRA, Unión Nacional Odrista, durante el primer gobierno de Belaúnde controló. ¿Qué poder controló? El legislativo, pues. Pregunta 10. Durante su gobierno sacó adelante la ley de la reforma agraria. Sacó, pero no prosperó. Pero tuvo que ser recortada por enfrentarse a poderosos intereses. ¿Del gobierno de quién estamos hablando? ¿Del segundo? Si me gustó, primer gobierno de quién? Del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Ya está. Muy bien. Práctica sencilla, chicos. ¿Ya? Nos vemos el día de nuestra asesoría. ¿Ya? Chao, chao. Nos vemos.